Volvemos a la mesa de este miércoles 10 de agosto de 2016. Seguimos con Gerardo Caetano, Guillermo Fossati, Teresa Herrera y Rafael Porsekansky. Pasamos al segundo tema. Nos saca completamente de la actualidad. ¿O no? Vaya uno a saber. Internet, la red de redes, tal cual la conocemos hoy, cumplió su primer cuarto de siglo el sábado pasado. Sí, el 6 de agosto de 1991, el físico británico Tim Berners-Lee presentó al mundo la primera página web basada en un algoritmo que permitía buscar, navegar y compartir información de forma rápida y sencilla. Si bien la conexión entre computadoras existía desde la década del 60, este desarrollo de Berners inauguró la era de la Red Mundial de Información, o World Wide Web, y dio lugar al Internet para acceso público. La masificación de esta tecnología ha sido tal que hoy Internet es casi un servicio básico, ¿no? Como el agua o la electricidad. A nivel global la utilizan más de 3.000 millones de personas. En Uruguay, el 78% de la población es usuaria de la red, o sea, 2.580.000 personas, según el último perfil del internauta uruguayo elaborado por la consultora Radar. Guillermo proponía el tema, pero creo que quien quiere empezar es Rafael. A ver, ¿se ponen de acuerdo? No, ¿Sí? dale. Arranca Rafael entonces. Este es el sector generoso. Exactamente. Un gesto magnánimo. Pasa la palabra. La bancada generosa. ¿Qué cosa? Todos ¿Te muy das cuenta? magnánimos. ¿Te das cuenta, no? Nosotros estamos... En fin, para ilustrar y para, digamos, como puntapié para este tema que para mí, si trato de pensarlo, no se me ocurre cambio más significativo en estos últimos 25 años que este que vamos a tratar ahora. De todos los que hay, se pueden nombrar guerras, procesos políticos, no sé, cambios en las relaciones de género, un montón de cosas adicionales. Pero una para mí este es el más importante. Revolución. Exacto. Bueno, vamos a pensar en Juan, que tiene 25 años. Juan tiene 25 años y en 2016 se levanta, revisa por email los titulares de prensa en lugar de recibir el diario. Recibe un mensaje de Facebook y otro de Skype de dos amigos en el exterior en lugar de revisar su buzón de correo. Su padre, que está de viaje por el interior, le envía una foto que sacó con su celular y que no tuvo que ir a revelarla a Forto Martín. Utiliza una app para pagar su cuenta de Antel y UTE y le hace una transferencia electrónica a un proveedor en lugar de ir al banco o a un hábitat, por ejemplo. Utiliza la app Tinder para concretar alguna cita romántica de fin de semana en lugar de pedirle a un amigo que le presente a alguna amiga de su novia. Va a una entrevista laboral en una dirección desconocida apoyándose en GPS. Y cuando regresa a su casa, realiza un pedido a través de la página de internet del supermercado, pide su almuerzo a través de una app y mientras lo espera, ve un capítulo de su serie preferida a través de Netflix. ¿Y no ahora dedicó pensemos, ningún rato a buscar Pokémones en la Plaza Independencia? Falta el Pokémon que Socorro, intencionadamente socorro. no he querido averiguar hasta ahora en qué consiste. Me estoy resistiendo. En cualquier momento Te va a durar poco la resistencia. En cualquier momento caigo. Pero yo les invito a pensar en, estos 2016 era impensable hace 25 años atrás. Sí. Guillermo, ahora sí. La verdad que diste un lindo puntapié. Yo le agrego un elemento de carácter personal. Cuando yo estaba desarrollando mi doctorado en la Universidad de Minnesota, la persona más querida de mi señora era el cartero. Ese cartero que traía una carta de algo que había sucedido 15, 20 días antes. Ella la iba a leer, iba a ponerse a escribir algo que iban a recibir 15, 20 días después. Y eso era la comunicación posible desde el punto de vista epistolar, porque ya se agarró un teléfono, pero con todas las características que tenía también las llamadas telefónicas para estudiantes en ese entonces, ¿no? Para empezar, carísima. Supo tener su canción, la de los Carpenter. Es el Postman. Claro. Exacto. Después, por otra parte, hay otro elemento que es muy importante y que tiene tremendos impactos. Y es lo que significan los nacidos en el 1990 y de ahí en más, los llamados nativos digitales, y la realidad de ser personas que procesan la información de manera distinta, que se manejan de diferente manera, que piensan de manera diferente, con todas las implicancias que esto tiene también desde el punto de vista, por ejemplo, de la educación. En el caso de la educación, nos encontramos eventualmente con el viejo sistema de hace 30 años, pero presente hoy también, del pizarrón, tiza,
y bancos para los alumnos, alumnos que piden otra realidad y que si tú no te ajustás a esa realidad de un alumnado distinto, terminás por producir crisis motivacionales muy grandes, simplemente no entiendes muy bien el para qué de lo que están haciendo. Y ahí tenés dos conceptos de brecha digital. La brecha digital entre los pares, simplemente algunos que acceden a los recursos del mundo digital y otros que no, por razones socioeconómico-culturales, y la brecha digital entre el niño que adquirió de manera natural lo digital y su docente, que no fue así y que es lo que en la literatura Mark Persky denomina inmigrante digital, porque terminó por tener que aprender el idioma, por lo tanto es un segundo idioma para él, con esa distancia y lo que eso implica desde el punto de vista educativo. Después quiero tocar el plan Ceibal un poquito también. Sí, claro, en este cuadro entra de manera importante. Sí. La revolución de este último cuarto de siglo, sin lugar a dudas, preámbulo de nuevas revoluciones que ni siquiera imaginamos. Los sociólogos laborales señalan que un joven nativo digital que hoy se incorpora al mercado laboral cambiará por lo menos 15 veces de lugar de trabajo y vivirá 3 revoluciones cognitivas similares al Internet. O sea, el Internet no es el final de ninguna historia, se aceleran las cosas, sino es el aceleramiento del cambio tecnológico. Esto es impresionante y, entre otras cosas, define la pauta generacional, pero más que generacional, el tono de época, como diría Huizinga, de los nativos digitales o de los jóvenes que vienen después de los nativos digitales, que es la tecnosociabilidad. La sociabilidad ha cambiado radicalmente entre los jóvenes. La tecnosociabilidad, yo recomiendo a los oyentes que vean, está colgado en la página del PNUD, el Informe de Desarrollo Humano sobre Juventud de 2010, con proyección Mercosur, que abarcaba los 4 países originarios del Mercosur. Y allí la tecnosociabilidad es un factor absolutamente clave. Nuevos lenguajes de comunicación, mutación y rearticulación de los vínculos, familia, escuela, barrio, aceleración de la velocidad de los cambios. La juventud ostenta índices muy superiores de conectividad. Un cambio radical en términos de comunicación en tiempo real, perfil respecto a cómo utilizan Internet las otras generaciones, y un desafío gigantesco para la educación. Yo estoy totalmente de acuerdo. El plan Ceibal es una revolución educativa, pero como toda revolución educativa, es una revolución que tiene que vivir en la revolución. Uh-huh. Porque si el plan Ceibal no transforma la comunicación entre docente y alumno, lo que va a generar, más temprano que tarde, es un gran distanciamiento del alumno. Es decir, ya las pautas con las que un docente comunica conocimiento y enseña ya no pueden ser las mismas. Entonces, se va a producir un cambio incluso en el rol del docente. Sin duda. Mirando con perspectiva, mirando hacia adelante. Y en la configuración lo interpersonal, de las escuelas. El vínculo del docente en la parte interpersonal va a ser muy importante, porque muchas otras cosas van a venir mucho mejor con el recurso tecnológico. Teresa. ¿Se acuerdan cuando no había Borne? Interesante, sí. Muchos de nuestros oyentes no tienen ni idea de qué es eso. ¿De qué es eso? ¿Qué está hablando Teresa? ¿Qué es lo del Borne? Era lo que te decían cuando no te podían poner el teléfono en tu casa. Y eso yo no había nacido. Y eso sí, era la explicación de Antel, que aludía, digamos, a la red telefónica. Exacto. No podíamos ponerte tu teléfono porque no llegaba a la cantidad suficiente de cables. No había Borne. Nadie sabía lo que era el Borne, pero era el enemigo de todos nosotros para no poder tener teléfono. Yo creo que sí. No quiero repetir muchas de las cosas que se han dicho acá, pero creo que además esta revolución se ha metido en la vida cotidiana de la gente. Y las revoluciones reales son las que se meten en la vida cotidiana de la gente, no las que se dan a nivel de la superestructura. Y esta revolución que se ha metido en la vida cotidiana va a cambiar totalmente lo que son las relaciones laborales,
la forma de educación, las formas de trabajo, ya lo estamos viendo. ¿Cuánta gente hay que trabaja desde su casa? En términos de los vínculos entre las personas, en Estados Unidos el 65% de las parejas estables actuales, convivientes o casadas, se conocieron vía internet. Es decir, que eso es un cambio absolutamente revolucionario. Yo recién cuando lo oía a Rafael que decía, y por una aplicación busca... Bueno, eso se viene. ¿Y se divorciaron por internet también? Es muy probable, es muy probable. Debido a, quizás. Debido a, pero a ver, sí, porque hubo infidelidades digitales, ¿verdad? Porque también hasta hay formas de infidelidad hoy en día que no tienen que ver con relaciones corporales, sino que tienen que ver con otro tipo de vínculo que se da a través de la red. Con el inconveniente de que todo queda registrado. Además, ni que hablar. Bueno, yo creo Preguntale a Hillary Clinton. Exactamente, todo queda registrado hoy en día. Pero yo creo que me parece que lo que tenemos que pensar más fundamentalmente es en esto, en este cambio en la vida cotidiana de todos nosotros. Por ejemplo, en los medios de comunicación. Ni que hablar, ni que hablar. Claro, en los medios de comunicación, tanto para producir sus contenidos para llegar al público, como para preparar las noticias, para contactarse con la gente de una manera completamente increíble. Hoy nos están escuchando esta mesa en cualquier lugar del mundo, pero no solamente en una PC, en un escritorio, nos están escuchando en movimiento, ¿no? En un auto, vaya uno a saber por qué calle de cualquier lugar del mundo. Pensilvania. Me faltó mencionar la app TuneIn en el ejemplo. Los políticos en las campañas electorales les ha cambiado brutalmente las redes. Claro. Pero o sea, acá, si queremos manejar ejemplos de los cambios que ha traído Internet, podemos pasarnos toda la mañana. Pero voy a poner una inflexión. Dale. A ver. Como dice Castells, que es un entusiasta, a mi juicio exagerado entusiasta, pero es un hombre absolutamente brillante. Sus 3 tomos de la era de la información son de los libros de las últimas décadas, pero Galaxia Internet, etcétera, etcétera. Siempre ha dicho algo que me parece crucial. Un hombre absolutamente abierto al estudio de la tecnología y particularmente de Internet y demás, siempre reivindica que primero el que manda es el hombre en sentido genérico, la persona humana. Y cuando entre el vínculo entre la persona humana y la tecnología se pierde, bueno, ahí empezamos los problemas. Sí. Por ejemplo, yo siempre recuerdo a Juan Grompone, que dice algo que es muy importante. El 80-90% de lo que hay en Internet es basura. Quien no tiene el mapa, y el mapa no se adquiere naturalmente, para llegar al 10% de lo real, se va a perder y va a perder tiempo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en nuestras clases los alumnos están chequeando lo que dice el profesor en Wikipedia? Sí. Y Wikipedia muchas veces es una cantera de errores, a veces de horrores. Se ha convertido justamente el filtrar información y las destrezas para manejarse en las redes a los efectos de saber sacar lo que es importante de lo que no es importante, en un elemento muy importante de la formación de los Por eso, alumnados. Entonces, toda la apertura, pero el que manda es la persona. Por ahora. Sí. Yo quisiera agregar que para siempre. agregar una cosita. Espero que para siempre. También respecto a quién manda y cómo manda, también me gustaría decir que en estos 25 años de Internet, mirada globalmente, la desigualdad entre los hombres no ha mejorado un ápice. Exacto. Es decir, esta tecnosociabilidad y todas estas potencialidades que hace un rato listábamos no han mejorado las relaciones entre los hombres en esta dimensión tan importante. Y dos temitas más. Con estas nuevas potencialidades surgen nuevos problemas. Primero, reconocer que en muchos países centrales además, hay una democratización muy limitada de Internet. Yo estuve en Estambul hace 2 años, no había YouTube y no había Twitter, gracias a una medida del presidente Erdogan. Por ejemplo, pero se puede hablar de China, se puede hablar de Cuba, de Corea del Norte. Lo mismo, o sea, lo he vivido. La lista sigue. Segundo tema, los ciberataques. Que pueden llegar a ser más peligrosos hasta que los ataques físicos, de por sí, por lo que... Y tercer tema, uso indebido de la información y de la privacidad de los usuarios por parte de las corporaciones y de agencias del Estado,
Y otro tema más, la infancia, acá puede Guillermo también explayarse tranquilo, la infancia y el uso de Internet sin control. Sin control. No, yo quiero agregar, no puedo no hacerlo porque por la implicancia que tiene, que la sola disponibilidad de las computadoras y del acceso a Internet no es garantía de calidad en los aprendizajes y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esto es importante. El plan Ceibal, por ejemplo. La computadora es una herramienta. Otra cosa distinta es el buen uso o el uso que haga de esa computadora para que efectivamente maximice resultados. Es decir, tecnología no es sinónimo de educación. Este es un elemento importante. Y el otro, pero el solo hecho de disponer de ella es un gran da la posibilidad de hacer coloca al chico en una posición completamente diferente. Completamente distinto. Y le permite interactuar y hay ciertas cosas que desconocemos y son todos los procesos de cambio que se pueden estar dando en el cerebro de ese chiquito que está colocado y está interactuando libremente frente a la computadora, y ese encanto que no es fácilmente registrable es uno de los elementos importantes que está detrás de imaginar a cada uno de ellos con una computadora enfrente. El otro brevemente comentario que quería hacer es el impacto de la tecnología en el mundo laboral. Es decir, todo lo que son rutinas van claramente son fácilmente automatizables y va a provocar una revolución también en cuanto que hay muchos trabajos que van a desaparecer y marca una exigencia fundamental en el perfil de egreso del futuro trabajador. Teresa, lo último. Revisar la teoría de la comunicación. Lo que decía recién Rafael. Durante muchos años aprendimos información unidireccional, falta de democracia, poder, etcétera. Hoy en día, en teoría, todos tenemos el poder de conocer todo. Sin embargo, como marcó Rafael, me parece que más allá de eso no ha servido para una verdadera democratización en serio, sobre todo en términos económicos, ¿no? Y en términos sociales. Entonces, me parece que hay que revisar esa teoría de la comunicación, mirarla nuevamente, ver cómo no necesariamente el tener el acceso a toda la información da la posibilidad de saber usarla. Hay que saber usarla, hay que hacer otros aprendizajes diferentes de los aprendizajes que hicimos antes. Clásicos, tradicionales. Una cosa muy breve. Yo sigo reivindicando la primacía de la persona sobre Internet y me parece que es crucial. Hay muchos que dicen, a mi juicio con error, que la tecnología va a resolver, que el avance tecnológico va a resolver los problemas humanos. Y yo creo que eso es un profundo error. ¿Por qué? Dicho así. El ejemplo de la desigualdad lo deja. El ejemplo de la desigualdad. La era de Internet incrementó exponencialmente la desigualdad de las personas. Hoy 70.000 millonarios en el mundo tienen más riqueza que la mitad de los pobladores del planeta menos ricos. Entonces, si esto lo dejamos sin la conducción desde una perspectiva humanista, los resultados pueden ser muy negativos. Si tratamos de conducir eso, este instrumento es maravilloso. Estamos viviendo una época fantástica.